Hola, hola, mis queridos apasionados del drama y el romance turco. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en su canal seriéfilo de confianza. Si son como yo, seguramente ya están acomodando los cojines, preparando sus snacks favoritos y haciendo un espacio privilegiado en su maratón de series. Y es que hoy, la ocasión lo amerita. Vamos a sumergirnos en un universo de pasión, intriga y corazones que palpitan al ritmo de la melodía turca. Si son de esos que aman un buen romance, pero a veces la vida ajetreada no les permite comprometerse con esas series eternas, han llegado al lugar indicado. Hoy vamos a explorar el exquisito abanico de romances turcos cortitos que Netflix nos tiene preparados para el glorioso 2025. Sí, escucharon bien. El próximo año, la plataforma de streaming se convertirá en un oasis de historias conmovedoras, con miradas que derriten el alma, giros argumentales que nos harán saltar del sofá y, por supuesto, mucho corazón. Todo esto, condensado en formatos que nos permitirán disfrutar de la magia sin sacrificar nuestro valioso tiempo. Y antes de que la emoción me impida continuar, un recordatorio para los nuevos miembros de esta comunidad. Si acaban de descubrir este rincón seriéfilo, no duden en hacer clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse, y activar la campanita. De esta forma, no se perderán ni una sola de nuestras próximas aventuras por el mundo del cine y las series. Aquí siempre encontrarán novedades, análisis profundos y, por supuesto, recomendaciones que los harán suspirar. Ahora sí, sin más preámbulos, demos inicio a este viaje por el apasionante mundo de los romances turcos de Netflix para el 2025. Hoy, vamos a levantar el telón para desvelar esas joyas turcas que llegarán a nuestras pantallas en el 2025. Estas producciones han sido cuidadosamente diseñadas para robarnos el corazón en tiempo récord. Olvídense de esas series que se extienden por meses, porque estas propuestas vienen cargadas de emociones intensas, drama cautivador y personajes inolvidables. Y lo mejor de todo, en formatos más cortos, perfectos para un fin de semana de maratón o una tarde lluviosa que invita a soñar. La fórmula mágica es sencilla, historias que nos atrapan desde el primer minuto, personajes que nos hacen vibrar y una química que traspasa la pantalla y nos hace creer en el poder del amor. ¿Qué más podríamos pedir, mis queridos seriéfilos? Prepárense, porque vamos a sumergirnos en un universo de sentimientos y pasiones, donde cada historia es una joya única que nos espera con los brazos abiertos. Y créanme, hay para todos los gustos. Desde los romances más dulces hasta los dramas más intensos, pasando por intrigas que nos mantendrán al borde del asiento. Para comenzar este recorrido, vamos a hablar de una miniserie que ya está generando un enorme revuelo entre los fanáticos de los dramas turcos, aunque aún no tiene una fecha de estreno definida. Se titula Un susurro en el Bósforo y, como su nombre lo indica, nos transportará a la ciudad mágica de Estambul. Imaginen las calles empedradas, los minaretes que se alzan hacia el cielo, la brisa del mar que acaricia los rostros. Todo un escenario de ensueño. La historia se centra en una joven violinista de un barrio humilde, interpretada por la talentosísima Berrak Tuzunatak, una actriz que nos roba el corazón con cada mirada, y un misterioso arquitecto, encarnado por el carismático Kuan Tatlıtuğ, un actor que, con su sola presencia, nos hace suspirar. La música y la arquitectura se entrelazan como hilos dorados en este romance que nace entre encuentros casuales, silencios cargados de significado y miradas que lo dicen todo. Lo que más me atrae de esta serie es la sutileza con la que se teje la trama. No hay grandes aspavientos ni gestos exagerados, pero cada detalle, cada roce, cada palabra susurrada, transmite una intensidad que nos deja sin aliento. Además, la fotografía es simplemente impresionante. Los ángulos, la luz, la paleta de colores, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que nos hace desear teletransportarnos a Estambul en el instante mismo. Y, por supuesto, la banda sonora es una joya que merece ser escuchada una y otra vez. Es un romance clásico, pero con toques modernos, que estoy segura que los dejará con el corazón palpitando y una sonrisa en los labios. Siguiendo la senda de los romances intensos, pero cambiando un poco de escenario, nos encontramos con El secreto de la Alhambra. Esta miniserie nos lleva hasta la majestuosa Granada, en España, un lugar que respira historia y misterio. Aquí, una joven turca, interpretada por la bellísima Azal Kaya, una actriz que irradia dulzura y fuerza a partes iguales, llega para estudiar la arquitectura árabe. En su camino se cruza con un guía local, interpretado por el irresistible Mario Casas,
Un actor que con su mirada magnética y su sonrisa pícara, nos roba el aliento. Sí, mis queridos seriéfilos, una colaboración turco-española que promete encender la pantalla. La conexión entre estos dos personajes es casi magnética desde el primer instante. La química entre ellos es palpable, pero hay secretos que se esconden entre las paredes de la Alhambra que pondrán a prueba su amor y los obligarán a enfrentarse a desafíos inesperados. Lo que me encanta de esta propuesta es la combinación de culturas, las intrigas que se ocultan entre los muros de este palacio milenario, la belleza de los paisajes granadinos y, por supuesto, la química explosiva entre los protagonistas. No se dejen engañar por el ambiente romántico, porque esta serie también tiene su dosis de misterio y tensión. Les aseguro que no podrán despegarse de la pantalla hasta el último segundo, ansiosos por descubrir todos los secretos que se ocultan en este rincón de España. Cambiando un poco de tono, pero sin perder la esencia romántica que tanto amamos, tenemos Café con Amor. Esta serie nos presenta la historia de una chef apasionada, interpretada por la talentosa Demet Özdemir, una actriz que nos enamora con su carisma y su sonrisa radiante, que decide abrir un pequeño café en un pintoresco pueblo costero. Imaginen el aroma a café recién hecho, la brisa del mar acariciando sus mejillas, los colores vibrantes de las flores. Un verdadero paraíso para los sentidos. Ahí conoce a un pescador local, un hombre sencillo pero de gran corazón, interpretado por el apuesto Can Yaman, un actor que nos derrite con su mirada intensa y su personalidad arrolladora. Lo que comienza como una simple amistad se transforma rápidamente en algo más, pero las diferencias entre sus estilos de vida, sus pasados y sus miedos, pondrán a prueba su relación. Esta serie es perfecta para esos días en que solo queremos sumergirnos en un romance dulce y reconfortante. Los paisajes son de ensueño, la comida te hace agua a la boca y los protagonistas tienen una conexión tan natural que parece que los conocemos de toda la vida. Es un romance más ligero, sí, pero no por eso menos apasionante. Además, ¿quién puede resistirse a una historia que se desarrolla entre el olor a café y la brisa del mar? Esta serie es un bálsamo para el alma, un refugio de amor y alegría que nos hará creer en el poder de los pequeños gestos. Ahora, si lo que buscan es una historia con más intensidad, con giros inesperados y un toque de drama que les haga palpitar el corazón, La joya prohibida es la opción perfecta para ustedes. En esta miniserie conoceremos a una joven de una familia tradicional, interpretada por la talentosísima Neslihan Atagul, una actriz que nos conquista con su mirada profunda y su talento indiscutible, que se ve obligada a contraer matrimonio con un poderoso empresario, interpretado por el carismático Burak Özçivit, un actor que nos hipnotiza con su presencia imponente y su mirada penetrante. Lo que parece una historia de amor por conveniencia se convierte pronto en un torbellino de secretos, traiciones, pasiones prohibidas y mentiras que amenazan con destruirlo todo. Los protagonistas tienen una química increíble que hará que la pantalla se incendie, pero la trama está llena de momentos de tensión que te mantendrán al borde del asiento. No se confíen en las apariencias, porque esta serie está llena de sorpresas que los van a dejar boquiabiertos. Es un romance oscuro, sí, pero también muy adictivo. Prepárense para un maratón de emociones fuertes, donde el amor se convierte en un juego peligroso. Continuando con los dramas pasionales, tenemos El eco del ayer. Esta miniserie nos lleva a un pueblo rural, donde la tranquilidad y el silencio esconden oscuros secretos. Allí, una joven profesora, interpretada por la delicada y expresiva Farah Zeynep Abdullah, una actriz que nos enamora con su fragilidad y su fuerza interior, se enamora de un hombre que carga con un pasado tormentoso, interpretado por el talentoso Engin Akyurek, un actor que con su mirada melancólica y su presencia misteriosa, nos hace suspirar. La historia explora los fantasmas del pasado, los secretos que se esconden en el corazón y el poder sanador del amor. Esta serie me encanta porque tiene una atmósfera melancólica y poética que te atrapa desde el primer momento. Los personajes son complejos y profundos, con historias que nos harán reflexionar sobre el amor, el perdón, la redención y la capacidad de sanar las heridas del pasado. No esperen un romance fácil, porque aquí el camino al corazón está lleno de obstáculos que pondrán a prueba la fortaleza de los personajes. Pero créanme, el viaje vale la pena. Les aseguro que esta serie tocará sus fibras más sensibles. Y para los que aman los romances que te hacen suspirar, los que nos transportan a un mundo de ensueño, les traigo Bajo el cielo de Capadocia. En esta miniserie conoceremos a una joven aventurera, interpretada por la carismática Serini Sarkaya, una actriz que nos conquista con su sonrisa radiante y su espíritu libre,
que viaja a Capadocia en busca de inspiración. Imaginen el vuelo de los globos aerostáticos, las formaciones rocosas que parecen sacadas de un cuento de hadas, los colores vibrantes del amanecer. Un verdadero espectáculo para los sentidos. Ahí se cruza con un guía local, interpretado por el apuesto Kerem Bürsin, un actor que con su encanto natural y su mirada seductora, nos roba el corazón. Este guía le mostrará los secretos de la región y le hará descubrir un amor que cambiará su vida para siempre. Los paisajes de Capadocia son un personaje más en esta historia, creando una atmósfera mágica que nos invita a soñar. La química entre los protagonistas es innegable y la historia es un verdadero cuento de hadas moderno. Si lo que buscan es un romance que los haga volar por las nubes, esta es su serie. Les aseguro que después de verla, querrán reservar un billete de avión para viajar a Capadocia y dejarse llevar por su magia. No puedo dejar de mencionar La canción del olvido. Esta miniserie nos cuenta la historia de una cantante, interpretada por la encantadora Elçin Sangu, una actriz que nos emociona con su voz angelical y su mirada dulce, que se reencuentra con su primer amor, un compositor, interpretado por el talentoso Bar Arduk, un actor que nos conmueve con su sensibilidad y su mirada profunda. Los sentimientos resurgen con fuerza, pero hay heridas del pasado que deben sanar antes de que puedan dar una segunda oportunidad al amor. La música es un elemento clave en esta historia, con canciones que te tocarán el corazón y te harán vibrar con cada nota. Los protagonistas tienen una conexión palpable y la historia te lleva por un viaje de emociones intensas, desde la felicidad del reencuentro hasta la tristeza de los recuerdos perdidos. Es un romance agridulce, pero muy hermoso, una historia que nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Si aman las historias de segundas oportunidades, esta es la suya. Y para cerrar con broche de oro este recorrido por los romances turcos que llegarán a Netflix en 2025, quiero hablarles de El jardín de las ilusiones. Esta miniserie nos presenta a dos personas que se conocen a través de un error del destino y aunque sus vidas son totalmente diferentes, la conexión que se crea entre ellos es instantánea. El escenario de este encuentro fortuito es un hermoso jardín, un lugar que se convierte en el confidente de sus sueños y anhelos. Los protagonistas, interpretados por dos actores nuevos pero igualmente talentosos, nos muestran cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Esta serie es una joya, con una atmósfera delicada y poética que te dejará pensando en el poder del destino y en la magia que se esconde en cada encuentro. Es un romance sutil pero muy conmovedor, una historia que nos recuerda que el amor puede encontrarnos cuando menos lo esperamos. Y así, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de este recorrido por los romances turcos cortitos que Netflix nos tiene preparados para el 2025. Hemos explorado historias de amor en diferentes escenarios, con personajes variados y con una amplia gama de emociones. Desde dramas intensos hasta romances dulces, pasando por intrigas y secretos que nos mantendrán pegados a la pantalla. La verdad es que hay opciones para todos los gustos. Lo más importante es que estas series, aunque cortas, están diseñadas para atraparlos desde el primer segundo, dejándolos con ganas de más. Son pequeñas dosis de pasión y drama que nos permitirán escapar de la rutina y sumergirnos en un mundo de ensueño. Recapitulando un poco para que no se pierdan de nada, hemos explorado Un susurro en el Bósforo, que nos lleva a la mágica Estambul con su romance elegante y sus silencios cargados de significado. El secreto de la Alhambra, con su combinación de culturas, sus intrigas y el misterio que se esconde en las paredes de este palacio milenario. Café con amor, con su dulzura, sus paisajes de ensueño y el aroma a café que nos enamora. La joya prohibida, con su drama, sus giros inesperados y la pasión desenfrenada de sus protagonistas. El eco del ayer, con su melancolía, su profundidad y los secretos que se esconden en un pueblo rural. Bajo el cielo de Capadocia, con su atmósfera mágica, sus paisajes impresionantes y el encanto de sus globos aerostáticos. La canción del olvido, con su historia de segundas oportunidades, su música que nos llega al corazón y los sentimientos que renacen con fuerza. Y por último, El jardín de las ilusiones, con su sutileza, su emotividad y el poder de los encuentros inesperados. Una selección que estoy segura que los dejará encantados y con ganas de empezar a verlas todas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que este recorrido por los romances turcos cortitos de Netflix les haya gustado tanto como a mí. No se olviden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, contándome cuál de estas series les llamó más la atención,
¿Cuál están deseando ver y cuál les ha movido el corazón? Y por supuesto, si tienen alguna otra serie turca que quieran recomendar, no duden en compartirla con nosotros. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y descubrir nuevas joyas seriéfilas gracias a ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, análisis profundos y las mejores recomendaciones para que su maratón de series sea inolvidable. Los espero en nuestro próximo vídeo, donde seguiremos explorando el maravilloso mundo del cine y las series. Hasta la próxima, seriéfilos. Y que el amor los acompañe siempre.